Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo les va a explicar sobre las normas internacionales para el desarrollo para el desarrollo profesional de la auditoría interna. Las normas internacionales se, se dividen en dos categorías, que son las normas sobre atributos y las normas sobre desempeño. Las normas sobre atributos nos hablan sobre las características de las organizaciones y de las personas que prestan servicios de auditoría interna. Por otro lado, las normas sobre desempeño nos describen la naturaleza de los servicios de auditoría interna y nos proporcionan criterios de calidad con los cuales pueden evaluarse estos, estos servicios. En las normas sobre atributos están la norma 1000, que es el propósito, autoridad y responsabilidad. Esto nos habla más que todo de lo que se debería hacer en una auditoría interna, con autoridad y responsabilidad. Esto debe estar formalmente definidos en un estatuto. Eh, También debería estar en conformidad con la misión de la auditoría interna, lo que lo que se quiere llegar a lograr. La norma 1010, que es el reconocimiento de los elementos obligatorios del Estatuto de Auditoría Interna. Aquí nos habla de que las cosas que debería conocer el auditor interno. Como les decía anteriormente, en lo que debería estar en el estatuto, esta norma nos habla de que el auditor interno tiene que estar muy bien informado sobre las cosas que se deberían hacer y los que no se deberían hacer en el código de ética, en las normas que debería conocer para realizar la auditoría. La independencia y objetividad. Esta norma nos habla sobre la actividad de auditoría interna, que debe ser independiente y que los auditores internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo, deben realizar lo que les dice la norma, no deberían desviarse al realizar otras investigaciones y nada, deberían realizar con profesionalismo su trabajo. La norma de independencia dentro de la organización, que es la 1110, nos habla sobre el director ejecutivo de auditoría debe responder ante un nivel jerárquico tal dentro de la organización que permita la actividad de auditoría interna cumplir con sus responsabilidades. La norma de interacción directa con el consejo nos habla de que el director ejecutivo debe estar continuamente comunicándose e interactuando directamente con el consejo de la administración, ya sea con el gerente general o con el que esté responsable de realizar la auditoría interna. La norma 1112 nos habla del papel del director ejecutivo de auditoría, además de auditoría interna. Nos quiere decir que que el director ejecutivo lo que debería hacer es aplicar salvaguardas para limitar impedimentos y a la independencia y objetividad. ¿Qué nos quiere decir? Que las salvaguardas son actividades de supervisión para evitar cualquier tipo de mala información y demás. La norma 1120 es la objetividad individual, de que nos habla de los auditores internos deben tener una actitud imparcial y neutral. ¿Qué nos quiere decir? De que no deben ocultar cosas, no deben realizar una mala información, deberían ser eh, imparciales, como nos dice, y neutrales, y evitar cualquier tipo de conflicto de intereses. La norma 1130 de impedimentos a la independencia u objetividad nos habla sobre si la independencia o objetividad se viese comprometida o si no estaría actuando con imparcialidad como debería hacerlo, entonces deben darse a conocer a las partes correspondientes. Y también nos habla de que los auditores internos
deben abstenerse a evaluar operaciones que hayan sido realizadas por ellos en la gestión anterior. No pueden realizar una auditoría a los mismos trabajos que ellos han realizado el año anterior. La norma 1200 que nos habla sobre aptitud y cuidado profesional. Los trabajos que debe realizar el auditor deben realizarse con cuidado profesional, que deben realizarse con aptitud, con buena preparación, para que sea una información confiable para las demás personas. La norma 1220, que nos habla del cuidado profesional, nos dice que los auditores internos deben cumplir su trabajo con el cuidado y la aptitud que se espera de un auditor interno, razonablemente prudente y competente. Está más relacionada con la norma 1200. La siguiente norma sería la 1230, que es el desarrollo profesional continuo. Esto nos quiere decir que un auditor interno debe estar continuamente actualizado para realizar la auditoría. No debe quedarse en, en un solo estado, debe estar continuamente informándose para realizar una buena auditoría. El programa de aseguramiento y mejora de la calidad, que sería la norma 1300, nos habla de que esta es una norma más referida al director ejecutivo de la auditoría, el cual debe desarrollar y mantener un programa de aseguramiento y mejora de la calidad que cubra todos los aspectos de la actividad de auditoría interna. La norma 1310 sobre los requisitos del programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Aquí nos habla de las cosas que debería tener, los requisitos que debería tener el programa de aseguramiento para ir actualizándose continuamente o programas para mejorar la calidad de los auditores para realizar una buena auditoría. Eh, la 1311, que son las evaluaciones internas. Esto es parte del programa que nos quiere. Se deben hacer las evaluaciones internas a las auditorías. Tiene que ser un seguimiento continuo del desempeño de la actividad de auditoría interna. Debe haber un seguimiento a la auditoría para que ésta se lleve a cabo de buena manera. Y las evaluaciones externas, que estas por lo menos tienen que ser una vez cada 5 años, que tiene que ser por un evaluador externo o un equipo de evaluación que no sea parte de la empresa, que sea un evaluador que sea de fuera de la empresa, que sea independiente y como les decía que no debe pertenecer a la empresa. Va a continuar mi compañero. Bien, continuando con la disertación de la auditoría interna, empezamos con la norma 1320, que habla del informe sobre el programa de aseguramiento y la mejora de calidad. El director ejecutivo, el auditor, debe comunicar los resultados del programa de aseguramiento y la mejora de calidad de alta dirección al consejo. El auditor interno debe informar al consejo que la auditoría se va realizando de manera eficiente o si va teniendo riesgos la auditoría. Es sobre el informe que se va dando, ¿no?, al consejo. También tenemos la norma 1321 que habla de la utilización de cumple de las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Bueno, habla de la manifestación de la actividad de auditoría interna, cumple con las normas internacionales para el ejercicio profesionalismo de la auditoría interna. En este punto habla sobre el cumplimiento de las normas que se dan en una auditoría interna, cómo se va cumpliendo cada una de las normas, y cuando hay un incumplimiento también hablamos de la norma 1322 que habla de declaración de incumplimiento. El auditor interno está obligado a declarar el incumplimiento de normas en caso que se va incumpliendo. Y si no lo haría, estaría haciendo mal las cosas y estaría desviándose de los objetivos que tiene la auditoría interna.
Las normas sobre el desempeño. Bueno, en este punto hablamos de la administración de la actividad de la auditoría interna. La administración se va más a la eficiencia, a las cosas que se va realizando. Una buena administración de la actividad de la auditoría interna es cuando se cumple con el propósito de las cosas que se van realizando, cuando se cumple cada una de las normas y, lo que van a realizar. Hablamos también de la norma 2010, que es la planificación. El auditor interno debe realizar un plan basado mayormente en los riesgos que van realizando. La actividad debe ser basado en una evaluación a los riesgos documentada. También hablamos de la auditoría, identificar y considerar las expectativas de la alta dirección y mayormente en la planificación hablamos de los riesgos que realiza que los riesgos que va a tener, o sea, o que va a tener la auditoría interna. Hablamos de los riesgos mayormente en este punto. La norma 2020, que es la comunicación y aprobación. El auditor interno debe comunicar los planes y requerimientos de recursos a la actividad de la auditoría interna. La comunicación es muy importante, tanto el auditor como el consejo, que el auditor, mm, o sea, siempre está basado en la aprobación del consejo, o siempre tiene que tener la información que se va a realizar al consejo. También hablamos de la norma 2030, que habla de la administración de recursos. La administración de recursos es un punto muy importante en una auditoría interna, ya que con tales recursos, que podemos hablar de los recursos humanos, hablamos que cómo se va realizando o, o cuántas personas lo están realizando y si es suficiente para que sea eficaz la auditoría interna. También hablamos de la norma 2040, que habla de las políticas y procedimientos. El auditor es el encargado de poner una política y un procedimiento para que vayan realizando las diferentes personas que están trabajando en esa auditoría. También hablamos de la coordinación y confianza. En la norma 2050, el auditor interno debe tener una confianza a todos los recursos que él va utilizando, a todas las personas que están realizando la auditoría interna. También hablamos del informe a la alta dirección y al consejo. Esto es un punto donde el informe se debe realizar de cómo va la auditoría interna, qué recursos necesita, las cosas que le hacen falta para realizar. Más que todo se va a la incomunidad o a las cosas, las cosas o los recursos que le hace falta, y debe informar al consejo y a la alta dirección. La norma 2070, que habla de los proveer de servicios externos. En este punto hablamos cuando se realizan auditorías externas en la entidad, hablamos o sea, que debemos reflejar todo lo que sucede o todo lo que tiene la organización para que se realice una actividad externa y para que también, bueno, esa auditoría externa sea eficiente y no tenga fallas y no tenga otras cosas que mostrar. Hablamos de la norma 2100, que habla de la naturaleza del trabajo. El auditor interno debe evaluar y contribuir la mejora de los procesos de gobierno, de gestión de riesgos y de control. Hablamos de la naturaleza que tiene el trabajo que el auditor va realizando, también sus recursos, los recursos humanos que van realizando. Hablamos más de la actividad. Hablamos de la norma también 2110, que habla del gobierno. La actividad de auditoría interna debe evaluar los recursos de recomendación apropiada para la mejora de los procesos de gobierno de la organización. En el gobierno hablamos más de la auditoría interna, debe evaluar el diseño de implantación, la eficacia de los objetivos, programas, actividades de la organización. La auditoría interna debe evaluar sobre todo el gobierno de tecnología de información de la organización. La norma 2120 habla de la actividad de auditoría interna, debe evaluarse la eficacia. La actividad
Debe evaluar las exposiciones al riesgo referidos al gobierno, a las operaciones, a los sistemas de la información de la organización. La actividad interna debe evaluar la posibilidad de ocurrencias de fraude, que mayormente es donde se reflejan, ¿no? O sea, los fraudes que realizan en tal entidad y que en una auditoría interna encontramos los fraudes, encontramos las malversaciones que van realizando la entidad. El control, hablamos también del control, que es la norma 2130, que habla de la actividad interna, de asistir a una organización y en el mantenimiento de controles efectivos mediante la evaluación de la eficacia y la eficiencia. En el control más vamos realizando o vamos viendo las cosas que vamos realizando o las cosas que van realizando y vamos controlando, ¿no? Como dice, la eficacia y la eficiencia. Los auditores internos deben evaluar la eficiencia de los controles, la respuesta de los riesgos del gobierno, qué riesgos tiene la auditoría para mejorar dicho aspecto. Los auditores internos deben incorporar el conocimiento de los controles que han tenido de la consultoría en tiempo de evaluación y el proceso de control de la organización. Planificación del trabajo. Bueno, en este punto va a continuar mi compañero. Bueno, Continuando con la disertación, eh, vamos a hablar sobre la planificación del trabajo. Los auditores internos deben elaborar y documentar un plan para cada trabajo, que incluya su alcance, objetivos, tiempo y asignación de recursos. Los objetivos del trabajo. Los auditores internos deben realizar la evaluación preliminar de los riesgos relevantes para la actividad bajo revisión. El auditor interno debe considerar la probabilidad de errores, fraudes, incumplimiento y otras exposiciones. En el objetivo del trabajo, mayormente los auditores deben de elaborar a lo que se los ha asignado y cumplir a la cabalidad todos sus objetivos que se han propuesto a inicio de la auditoría. Alcances del trabajo. Alcances del trabajo debe tener en cuenta los sistemas, registros personal y bienes relevantes. Si durante la realización de un trabajo de aseguramiento surgen oportunidades de realizar trabajos de consultoría significativos, debería lograrse un acuerdo escrito específico. En los alcances del trabajo, mayormente se refiere a que el auditor interno pueda tener es, un plan de trabajo que debe tener y registrar eso personalmente sus bienes más relevantes para que pueda lograr una auditoría eficiente. Asignación de recursos para el trabajo. Los auditores internos deben determinar los recursos adecuados y suficientes para lograr los objetivos del trabajo. Programa de trabajo. Los programas de trabajo deben cumplir los procedimientos para identificar, analizar, evaluar y documentar información durante la tarea. En el programa de trabajo, mayormente está la asignación que tiene cada auditor interno. Desempeño del trabajo. Los auditores internos deben identificar, analizar, evaluar y documentar suficiente información de manera tal que les permita cumplir con los objetivos del trabajo. El desempeño del trabajo es cómo el auditor interno va trabajando
de manera que va a identificar y analizar, evaluar y documentar. Todo esto hace que tenga una suficiente información para tomar después decisiones. Identificación de la información. Identificación de la información. Deben identificar información suficiente, fiable, relevante y útil, de manera tal que les permita alcanzar los objetivos del trabajo. En la identificación del trabajo, más que todo se refiere a que la información debe ser bastante clara y que sea muy útil para que permita al auditor interno poder continuar con la auditoría interna. Análisis y evaluación. Debe basar sus conclusiones y los resultados del trabajo en análisis y evaluaciones adecuadas. En la análisis y evaluación, el trabajo debe ser, en la conclusión ya del trabajo, se debe analizar el informe que se ha hecho a lo largo de toda la auditoría interna. La documentación de la información. Tener información suficiente, fiable, relevante y útil que les permita respaldar los resultados del trabajo y las conclusiones. En aquí la información debe ser bastante clara, en donde permita, ¿no?, a los ejecutivos, a los que lo han pedido la auditoría interna, poder que tenga una fiabilidad del trabajo, tener un respaldo de la documentación de que se ha hecho una auditoría interna bastante subjetiva. Establecer políticas sobre las custodias y retenciones de los registros del trabajo de consultoría. En establecer políticas, más que todo, se refiere a la documentación que se tiene dentro de la empresa, en donde tenga ciertas normativas para elaborar o tener en el proceso final de la auditoría interna. Supervisión del trabajo. Adecuadamente supervisados para asegurar el logro de sus objetivos. Adecuadamente supervisados para asegurar el logro de sus objetivos, la calidad del trabajo y el desarrollo del personal. En la supervisión de trabajo, más que todo, se refiere a que las auditorías internas siempre van a estar eh, bien revisadas por superiores que puedan ser unas auditorías bastante confiables y que tengan una calidad para que todo trabajador pueda entender. La comunicación de resultados. Los auditores internos deben comunicar los resultados de los trabajadores. En aquí el auditor interno debe informar en el resultado final y en qué se ha obtenido de toda la auditoría interna. Criterios para la comunicación. La comunicación debe incluir los objetivos, alcance y resultados de trabajo. En en la comunicación debe estar, los resultados del trabajo deben estar bastante entendibles para que, para que cualquier auditor pueda entender lo que se ha hecho o lo que se ha venido haciendo durante la auditoría interna. Incluir las conclusiones aplicables, así como también las recomendaciones aplicables. En, en la auditoría interna se debe incluir las conclusiones a lo que se ha llegado en esa auditoría interna en la que se ha realizado, y también para que después recomendar y poderlo aplicar para mejorar el rendimiento y la calidad de la empresa. La calidad de la comunicación. Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y oportunas.
La calidad de la comunicación más que todo se refiere a que en la auditoría interna que se ha venido realizando debe ser bastante clara, que cualquier auditor o cualquier profesional pueda entender lo que se ha hecho en la auditoría interna. Errores y omisiones. El director ejecutivo de la auditoría debe comunicar la información corregida en todas las partes que recibieron la comunicación original. En Mayormente esto se viene a lo largo que se ha ido realizando la auditoría interna. Al final se debe informar qué errores se ha cometido en la auditoría interna para que luego puedan explicarlo y puedan entender todo sobre cómo, se ha solucionado esos errores que se ha cometido en la auditoría interna. El uso de realizado de conformidad con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Es apropiado solo si los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad respaldan dicha información. En esto se refiere más que todo todas las normas, si se han utilizado o no se han utilizado. Y todos los pasos como bien explica la norma, pero aquí se explica por qué se ha utilizado y por qué no se ha utilizado algunas normas. Las declaraciones del incumplimiento o de las normas. Normas con las cuales no se cumplió totalmente. En esto hay algunas normas que se ha aplicado no total a su cabalidad de la norma, simplemente partes que se ha utilizado para la elaboración de la auditoría interna. Las razones del incumplimiento y por qué no se ha utilizado a la cabalidad, el impacto del incumplimiento sobre ese trabajo y los resultados de comunicación. O sea, a qué grado se ha ido cumpliendo el trabajo según a la norma, a las normas internacionales que se han utilizado. Difusión de resultados. El director ejecutivo de auditoría debe definir los resultados a las partes apropiadas. En esto, el resultado final, más que todo, el director ejecutivo tiene el derecho del poder asignar este trabajo aquí a lo que él convenga o desee. En el caso de que estas cuestiones sean así significativas para organizaciones, deben ser comunicadas a la alta dirección del consejo. Entonces, si en este caso el director ejecutivo ha emitido o ha entregado a organizaciones u otras partes, debe comunicar a la dirección y al consejo. Opiniones globales. Se debe considerar las estrategias objetivos de riesgo de la organización. En este caso, cualquier persona que emita algunas opiniones se deben tomar en cuenta para la organización. Cuando existe una opinión global que no es favorable, deben exponerse las causas de esta opinión. Y si en caso hubieran algunas opiniones que no sean favorables dentro de la organización que se ha realizado la auditoría interna, se debe explicar cuáles son los motivos y las causas por las que ha emitido esa opinión. Seguimiento del proceso. Mantener un sistema para vigilar las disposiciones de los resultados de comunicación a la dirección. En este caso se debe mantener, vigilar, ¿no?, que todo lo que se ha realizado se debe mantener los resultados que se ha obtenido en los comunicados a la dirección. La actividad de auditoría interna debe vigilar la disposición de los resultados de los trabajos de consultoría hasta el grado de alcance acordado con el cliente. En la actividad, en esta parte se refiere más que todo a que debe ser prácticamente vigilado todo lo que se ha acordado con el cliente en la auditoría interna. Comunicación de la aceptación del riesgo. La dirección ejecutiva
el director ejecutivo de auditoría concluya que la dirección ha aceptado un nivel de riesgo que puede ser inaceptable para la organización, deba tratar este asunto con la alta dirección. Si el director ejecutivo, la auditoría determina que el asunto no ha sido resuelto, el director ejecutivo de la auditoría debe comunicar esta situación al consejo. En este caso, el director ejecutivo tiene atribuciones poder, en poder tomar decisiones que pueda aceptar algunos errores inaceptables dentro de la organización que está, pero esto debe ser comunicado a los ejecutivos de auditoría y al consejo. En esta parte, más que todo, son algunas palabras que se han podido recopilar de la parte del glosario. Sobre estas palabras es el conflicto de intereses, que se refiere a cualquier relación que vaya o parezca ir en contra del mejor interés de la organización. Es un conflicto más que todo tener problemas internos o que se contradigan ciertos acuerdos, ¿no? Controles adecuados. El control adecuado es el que está presente si la dirección ha planificado y organizado las operaciones de manera tal que proporcionen un aseguramiento razonable que los objetivos y metas de la organización serán alcanzados de forma eficiente y económica. El control adecuado, más que todo, se refiere a que si la dirección de planificado de la organizados de operaciones de manera que el debe se refiere a un requisito incondicional. Más que todo el debe en esta parte se refiere a un requisito que va en favor de la organización. Debería. Debería se espera, bueno, se refiere esta palabra a que se espera un cumplimiento a menos que las circunstancias basadas en el juicio profesional justifiquen alguna desviación. Aquí en debería se explica una desviación de cual se justifiquen, ¿no?, algunas cosas que se ha venido haciendo durante la auditoría. Conflicto de intereses se refiere a cualquier relación que vaya o parezca ir en contra del mejor interés de la organización. Los conflictos más que todo se refieren a los problemas internos que tiene dentro de la empresa. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.